Buenas tardes. La erupción de la pandemia de la COVID-19 desde marzo de 2020 a la actualidad ha venido impactando de manera profunda la dinámica económica en todos los países del mundo, conllevando efectos drásticos sobre los ámbitos productivo y laboral. Y la improvisación de un estudio de grabación en casa se ha convertido en una vía de escape para los más creativos, si no quieren que el coronavirus frene su evolución musical o que su grupo se vea abocado a la disolución. Quizás también deberían plantearse la instalación de un estudio en casa. Como destacan algunos organismos internacionales, las disposiciones de aislamiento o distanciamiento social que los países se vienen obligados a implementar como método de protección tuvieron especial impacto sobre la actividad de entretenimiento, artísticas y culturales. Así como todos esperan las condiciones que les permitan regresar al estudio, que es un proyecto importantísimo. Son su herramienta principal tener el disco para integrarse a un espectáculo. En pandemia se sugieren que las canciones se publiquen por las plataformas digitales debido a esta pandemia. El emprendimiento ha hecho que muchas personas se reinventen con la pandemia. Ahora François tiene una sala de grabación con la cual ha enfrentado esta pandemia. Además de técnico de sonido y músico, François desarrolla su faceta docente como profesor de productor musical. Por lo tanto, para los que quieren montar su pequeño estudio en casa, deben tener el siguiente proceso, como la grabación, edición, mezcla o masterización. Y podemos ver acá todo un equipo, una sala de grabación hecho en casa. ¿Qué criterios deben tener los músicos a la hora de implementar una sala de grabación en casa, François? Los primeros criterios que deben de tener es saber a qué se van a dedicar, a qué género van a utilizar o les es más rentables a ellos. En el caso de los músicos que van a dedicarse a la música popular, por así decirlo, lo primero que van a necesitar es esta maquinita de acá, que es una interfase, que es la que decodifica todos los instrumentos, lo vuelve el lenguaje digital, que vendría a ser el lenguaje binario de la computadora. Lo segundo serían sus aparatos MIDI, ¿no? Que vendrían a ser sus teclados, con el cual se les va a facilitar el tema de las notas, y algunos instrumentos que son orgánicos, como lo que son instrumentos de cuerda, como guitarras acústicas, guitarras eléctricas, algún bajo. Lo segundo, principal, sería la herramienta de trabajo, que es la DAW, ¿no? La estación donde vamos a colocar nuestros multipistas, ¿no? Todos nuestros tracks, y unos monitores para poder llevar el control del sonido que estamos buscando, ¿no? En esta situación que todavía seguimos con la pandemia, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo es que de alguna manera pues has implementado en tu propia casa? Bueno, en el tema de la pandemia, en realidad nosotros, los productores, nos ha ayudado bastante por el tema de que los home studios se volvieron más asequibles, ¿no? Más baratos, vendieron los Black Fridays, ¿no? Aparecieron los descuentos de los plugins, todo ello, pues, ¿no? Entonces, incluso estos aparatitos que costaban de repente algunos más de 1000 soles, empezaron a entrar en oferta como que en 500, ¿no? Se volvieron, no son aparatos de gama baja, sino son aparatos un poquito de mejor calidad, que nos brindan al final un poco de un producto mucho mejor trabajado. Es una buena forma entonces de poder tener como se dice, como un tipo de negocio en la cual sea rentable también, claro, a la hora de poder trabajar, porque ya sabemos con esta pandemia lo que ha acontecido, el despido de muchas personas, claro, ¿no? La pérdida de trabajo y entre otros. Digamos que es una buena implementación tener una sala de grabación en casa. Efectivamente, más por el hecho de que primero, ya empiezas a estar en tu casa, gastas menos tiempo saliendo, ¿no? Inviertes más tiempo con familia o te preocupas más de estar aquí. Lo segundo es que ahora todo es digital. Transmisiones en vivo, canciones, ya todo se está haciendo de manera digital, algunos géneros conocidos como el reggaetón, todo eso se está volviendo bastante digital. A ver, algunos de los ejemplos de la música que tú creas. En mi caso, yo hago música de ficción, vendrían a ser un poco para cine, ¿no? Entonces, es lo que te decía al comienzo, ¿no? Cada productor, cada ingeniero va a buscar su sonido o lo que quiere hacer. En mi caso, bueno, hacemos este tipo de música aquí, pues, ¿no? Claro, van acompañados con algunos cantantes, ¿no? Que es un grupo que le gusta lo que es el sinfónico y el rock, ¿no? Es una fusión, en realidad, ¿no? Entonces,
Ahí es donde cada banda busca a ver qué persona tiene esa cultura, ¿no? Ha tenido esa esencia, ha escuchado bandas de sinfonía, ha escuchado bandas de rock. Entonces, cada banda va a buscar a su productor que tenga que más o menos los entienda, pues, ¿no? Bien, en este caso realmente es importante saber que en este tiempo de pandemia, sobre el aislamiento, cómo se está manejando también la hora de grabar con los músicos, cómo lo está manejando, sobre De todo preferencia. de repente el volumen, que a veces de repente los vecinos Okay. como que se quejan, ¿cómo lo estás manejando? Claro, o sea, de preferencia primero venir en una hora no tan tarde, por el hecho de que bueno, se exponen un poco estando en la calle, ¿no? Lo segundo es por temas de seguridad, de preferencia es uno por uno en diferentes días. Obviamente ellos tienen que ser responsables, no poner el compromiso de no exponerse ellos y tampoco exponerse aquí, ¿no? A mi persona. Entonces, digamos que en la pandemia te ha ido muy bien económicamente trabajando aquí en casa, Sí. sobre todo en tu sala de grabación. Sí, sí, en realidad a mí en mi caso, yo fui una persona afectada por el tema de la pandemia porque me despidieron, pues, ¿no? Entonces, esto a mí, por así decirlo, me ha salvado bastante. Qué bueno. Entonces, como montar un estudio de grabación en casa, otra cosa es que durante el confinamiento han tenido tiempo suficiente para dar rienda suelta a la imaginación y a la productividad. En el caso de los músicos, tanto profesionales como amateurs, todas estas horas de encierro han dejado espacio para ensayar, para probar otros ritmos y melodías, para practicar algunas de las canciones de guitarra eléctrica más, entre otros, para crear de la nada nuevos temas. Todos los que disponían entonces de un estudio de grabación en casa con más o menos características técnicas han podido sacarle partido. El resto ha descubierto la necesidad y la utilidad de contar con estos medios para avanzar en su carrera musical. Si quieren empezar a aprovechar la inspiración musical en casa, piensan en la posibilidad de montar un estudio de grabación doméstico. Adelante, Stephanie.